Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, reciban todos hoy un cordial saludo. Estamos hoy a 7 de agosto del 2024 y en este escenario de Jurídica Sandra Yaya vamos a exponer un tema muy interesante que es necesario primero abrir este tema para lo que luego viene entender lo que está pasando. Tal vez la gente conoce algo de esa historia, como tal vez no la conoce. Las, los medios de comunicación tradicionales no se toman toda esa libertad de exponerlo. Esto lo hacen solamente los medios alternativos. La vorágine es uno de ellos y expone el tema de las 72 propiedades de los Uribe que el país no conocía. De hecho, en el 2007, Álvaro Uribe Vélez hizo una ley que podía expropiar todos esos terrenos que podían ser improductivos. Y así fue. Muchos de esos terrenos fueron expropiados, otros terrenos de esos se pudieron haber adquirido con los negocios torcidos que ellos siempre han tenido. Como nosotros los colombianos conocemos parte de mucho del dinero que el Estado pagaba a las EPS, se fueron perdiendo. Hoy todavía suena esto, curiosamente, porque hoy todavía 11 billones de pesos están perdidos o fueron mal usados por 24 EPS en el gobierno de Iván Duque Márquez, que él era como otro que te apuntaba a hacer lo mismo que hizo Uribe, apropiarse de tierras poco a poco hasta llegar a tener un tope de bienes impresionantes, pero en el gobierno de Petro se lanzó un decreto en el cual se cobra el impuesto a todos esos terrenos que están improductivos. Entonces, muchos de esos terrenos los tiene Uribe, son bastantes. Entonces, claro, cuando Uribe ve que le van a cobrar una cantidad de dinero en impuestos que él tiene que pagar, como sea, y como tal, si no ha pagado lo de este año, le toca pagar lo de este año sumado con lo de los anteriores años, o sea, estamos hablando de 20 años o más, pues eso viene a representar una suma enorme en materia de ganancias para el Estado. Y pues obviamente toda esa ganancia para el Estado no se busca que se la lleve la corrupción, sino ser repartida equitativamente entre los colombianos. Es lo más curioso, ¿no? Pero bien, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez se ve en esa situación, entonces toma la decisión de decir, no, carambas, yo no me voy a poner a pagar el impuesto de todo esto, no, prefiero vender la tierra. Entonces decide vender la tierra, que son 192 hectáreas de El Porvenir, una de las tantas propiedades que tiene Uribe. Pero lo más curioso es que en esto que les voy a leer, esa propiedad del Porvenir no está definida o no está aquí mencionada, pero esa es la que él pretende vender, es la que él pretende vender. Nos preguntamos los colombianos si las otras restantes propiedades están pagando impuesto, no lo sabemos. ¿Ve? Tendríamos que escudriñar en lo que tiene que ver con el área donde hay el cobro de los impuestos para conocer si efectivamente sí está siendo cobrado ese impuesto a esas propiedades de Uribe, de la familia Uribe, de esas propiedades que el país no conoce. Bien, entonces yo les voy a leer un poquito primero acá y después les voy a mostrar un tweet que lanzó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, del cual obviamente el presidente Gustavo Petro tomó la oportunidad, porque eso representa un avance en la reforma agraria. Es un logro más, es un triunfo más, es una victoria más. Una victoria de que el presidente Gustavo Petro lo logró. Logró
que esta clase de gente que tiene esa cantidad de hectáreas sin producir, que obviamente las necesita los campesinos para poder producir los frutos, todo eso para poder exportar a otros países, porque si nosotros hablamos de ser potencia de vida, pues tenemos que empezar primero por lo siguiente: o se ponen a producir esos terrenos como debe ser, o simplemente el Estado les estará cobrando intereses e impuestos por la ocupación de esos terrenos. No se habla de expropiar, porque en ningún momento se le quiere a la gente quitar el terreno, pero sí por lo menos que el terreno genere una ganancia para el Estado. Al generar una ganancia para el Estado, cuidando de que los corruptos no se la roben, este puede ser repartido y defender los derechos inalineables del colombiano. Entonces, las 72 propiedades de los Uribe que el país no conocía dice así: esta es una historia que se investigó y se presentó el 6 de febrero del 2022. Tal vez algunos la conocieron, tal vez otros no. La ilustración la hizo la periodista Camila Santa Fe por medio de la revista Vorágine. Dice así: la familia del expresidente Álvaro Uribe ha acumulado tanta tierra como la extensión de Itagüí, uno de los municipios más densamente poblados de Colombia. Vorágine encontró 72 de sus bienes, pero aún falta tierra por contar. Pues obviamente entre esas está el porvenir. Investigación Vorágine, con símbolo numeral, las tierras de los Uribe, primera parte. Entonces, estas 72 propiedades de los Uribe que el país no conocía. Además de ser el hombre más poderoso de Colombia, Álvaro Uribe Vélez es uno de los mayores terratenientes y acumuladores de tierras del país. Muy contadas personas se podrían dar el lujo de poseer más hectáreas que la extensión de un municipio como Itagüí o que la superficie de Sabaneta en Antioquia. El poder también se mide en haciendas, fincas, lotes, apartamentos, conjuntos residenciales y negocios inmobiliarios. Vorágine encontró 72 matrículas de bienes que están a nombre de Álvaro Uribe Vélez, su esposa Lina Moreno de Uribe y sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe. 7 de los inmuebles registran como dueño a la empresa aérea Proyectos Inmobiliarios S.A., que pertenece a los hijos del expresidente. La cantidad de propiedades de Uribe y su círculo cercano no se conocía hasta ahora, al menos no en esta dimensión. En lo que hoy revela Vorágine, no entran los inmuebles cuya titularidad está en manos de un puñado de otras empresas a través de las cuales esta familia hace negocios, lo que predice que los Uribe son dueños inclusive de más tierras en Colombia. Si se sumara la extensión de las 72 propiedades a nombre de esta poderosa familia, el resultado daría un total de 21 millones de metros cuadrados o 2.100 hectáreas. Esto es 21 kilómetros cuadrados. 21 millones de metros cuadrados o 2.100 hectáreas. ¿Cuántas hasta el momento el gobierno ha repartido o ha entregado al campesinado? 180.000 hectáreas. 180.000 hectáreas. ¿Sí? Bueno, entonces son 21 kilómetros cuadrados. Itagüí, uno de los municipios más densamente poblados del país, cuenta con 21.09 kilómetros cuadrados, tan solo unos cuantos metros cuadrados más que las tierras a nombre de Uribe, su esposa y sus 2 hijos. La diferencia es que el municipio del sur de Valle de Aburrá conviven 280.000 personas y no 4. Las tierras de los Uribe también miden más que Sabaneta, municipio que tiene 15 kilómetros cuadrados que se reparten entre 43.000 habitantes. Los Uribe tienen en su haber 5 kilómetros cuadrados más de tierras y de bienes que las personas que viven en ese municipio que colinda con Envigado. ¿Dónde están ubicadas estas tierras y cuándo las compraron?
11 de los 72 bienes de la familia están localizados en Antioquia y 54 en Córdoba, departamento donde el expresidente tiene su hacienda, el Ubérrimo, una propiedad que ha ido extendiendo sus dominios en las últimas décadas a paso de tortuga a punta de compras de pequeños terrenos o a terceros. 6 predios del total están en Cundinamarca y uno en Bogotá. Pese a que en Antioquia están solo 11 inmuebles de los 72, es en este departamento donde está la mitad de la tierra, 1.066 hectáreas. El Ubérrimo en Córdoba es un caso aparte. Esta hacienda donde el expresidente Uribe pasó 67 días de detención domiciliaria por el proceso que la Corte Suprema de Justicia le sigue por manipulación de testigos y fraude procesal, tiene unas 1.500 hectáreas, según el mismo dueño dijo en una entrevista que le concedió a Blue Radio en el año 2017. El Ubérrimo es casi 10 veces más grande que el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. Uribe afirmó también que él había llegado a Córdoba desde que tenía 9 años, entre comillas. Luego nos fuimos más al norte y cuando mataron a mi papá, yo me quedé haciendo la empresa. El Ubérrimo son varios predios, no juntos, cierra comillas, dijo este señor. Ahí uno se puede ya imaginar la dimensión de toda la cantidad de tierra que tiene Uribe, pero uno se pregunta, toda esa cantidad de tierra que él tiene no fue obtenida por los salarios que le pagaban como presidente en esa época, o como gobernador en esa época, o como alcalde alguna vez en esa época, o como aeronáutica civil alguna vez en esa época. En alguna de esas épocas, no. Esto, obviamente, para uno poder tener todas estas tierras, el dinero tuvo que salir ¿de dónde? Del Estado. Robando de la salud, de las pensiones o del narcotráfico. Cualquiera de esas 3 direcciones de allá provienen todo ello. Entonces, porque un colombiano normal no hace tanto como esta gente. Y no solo eso, sino el poder que tiene. ¿Ves? Entonces es curioso que ahora sale el señor expresidente Álvaro Uribe a afirmar que ahí el avalúo de esas tierritas son muy carísimas y que el señor no las puede pagar. Qué curioso, ¿no? Un señor con 72 propiedades grandes y no las puede pagar. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? Bueno, entonces viene aquí. En el momento de estas declaraciones se abrió un debate sobre baldíos, terrenos que le pertenecen al Estado y que por ley solo podrían ser adjudicados a comunidades campesinas, afro e indígenas cuyo patrimonio no exceda los 1.000 salarios mínimos, cierra paréntesis, que estarían dentro del gigantesco perímetro del Ubérrimo. Y en mayo de 2017, la Contraloría General pidió investigar al Ubérrimo por presunta acumulación irregular de baldíos. El ente de control solicitó a la Agencia Nacional de Tierras que adelantara acciones judiciales para anular las ventas de este tipo de predios en aquellos casos en que se verifique acumulación indebida o enajenaciones efectuadas sin el lleno de los requisitos legales. Por eso la Corte Constitucional hace pocos días atrás, tumbó algo relacionado con los terrenos baldíos que afectan a la reforma agraria. Entonces, vamos mirando cómo es el camino que traza el presidente Gustavo Petro, por dónde él quiere coger y atacar para poder tener esas tierras, pero en la forma justa, ¿no? Entonces, demostrarle a la gente que si el señor Uribe tiene tanta tierra en Colombia, también tiene tanto dinero para pagar los impuestos que corresponden en Colombia. Y no de un mes, no de un año, sino de los años anteriores desde donde tiene esas propiedades. Es que es ahí donde vamos. La gente que tiene toda esta cantidad de tierras
no se acercan para pagar los impuestos que corresponden. Pero sí le están exigiendo al colombiano de a pie que no se atrase en los pagos de sus impuestos de sus casitas de 36 metros cuadrados. Entonces, la ley debe aplicar para todo el mundo de forma pareja. Eso es importante. Entonces, así, ahí es donde va la victoria que obtuvo el presidente Gustavo Petro, casi que a razón de lo que estaba haciendo con las políticas, buscar que el otro terminara cediendo a lo que uno nunca pensaba que iba a pasar, pero se dio. O sea, Uribe está cediendo y empieza vendiendo 192 hectáreas que son las que corresponden al Porvenir. Puede que estén ahí dentro de los 72 bienes, como puede que no esté todavía referida, pero las está vendiendo porque según él no le alcanza para pagar los impuestos de ese lugar. Ahora preguntémonos e imaginémonos simplemente el señor Uribe cómo le hace para pagar los impuestos de 72 inmuebles que tiene o 72 bienes que tiene, fincas y de esas grandes extensiones, más grandes, 10 veces más grandes que el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Es increíble, pero es así. Es así. Por eso es que es bueno que nosotros los colombianos, frente a todas estas cosas, de alguna u otra manera, estemos todo el tiempo aterrizando para conocer las cosas que en la historia de Colombia pasan y no las ignoremos por ningún motivo. Las investigaciones no llegaron a ningún puerto. En su momento, el expresidente Uribe se defendió diciendo que 103 hectáreas que hacían parte del ubérrimo fueron adjudicadas a terceros antes de 1994 y que fue después que fueron compradas por su familia. Entre comillas, las compras son legales y no constituyen acumulación ilegal de baldíos por cuanto fueron adquiridas posterior a la ley 160 de 1994. Cierra comillas, ha asegurado desde entonces. Entonces, claro, si la ley es del año 1964, mira lo que luego vino a pasar en el 2007, cuando él propone una ley que expropiaba exactamente ¿qué? Esos terrenos baldíos. Una vez expropiados los terrenos baldíos, vienen y se conforman como parte de la propiedad de todos estos políticos corruptos. Entonces, en este tiempo, en el gobierno de Gustavo Petro, la Corte Constitucional falla a favor de esas personas que son propietarios de esos terrenos baldíos y no se les puede quitar el terreno, o sea, tiene que negociarse, lo van a vender. Entonces, la mejor manera de negociar que ha puesto en la mesa para jugar el presidente Gustavo Petro y de la forma más sabia y más inteligente es diciendo lo siguiente: bueno, amigo, amiga, si usted tiene todos estos predios y usted dice que son sus predios y las extensiones son grandes, entonces, así como tiene tanta tierra que son baldíos, o sea, no se produce nada allí, entonces pague los impuestos que corresponden a esos terrenos al gobierno, al Estado, páguelos. El Estado estará siempre aquí, el gobierno de Petro está siempre en la defensa de no permitir que la corrupción se lleve eso. Por eso es que ahorita la corrupción ha atacado, la corrupción se ha atacado de tal manera, de forma frontal, y nos está ayudando para eso el Contralor General de la República, el señor Carlos Rodríguez, con los hallazgos que encontró de los 11 billones de pesos que desaparecieron, que eran recursos manejados en las UPC de las 24 EPS que hay en este momento. Ahí salió el tema. Inclusive, frente a esa gran prueba, es chistoso y el chiste se cuenta solo, hay una gran prueba, pero según el familiar de Germán Vargas Lleras, el señor Enrique, afirma que eso es una calumnia, que lo que el presidente dijo de que ellos habían robado ese dinero era una calumnia y que se tenía que retractar. Pero no es una calumnia porque ya están las pruebas. No es lo mismo como cuando sale el señor JP a demandar
a la vicepresidenta Francia Márquez y llega ya a la Corte Suprema de Justicia y le pregunta a la Corte Suprema de Justicia, señor JP, ¿dónde están las pruebas? Y el señor, ay, no, no están. O lo que pasa con el señor Miguel Abraham Polo Polo cuando va y demanda que a los indígenas les pagaron no sé cuánto. ¿Y dónde están las pruebas? ¿Y dónde están las pruebas? O cuando va y calumnia al señor Gustavo Bolívar y le preguntan, ¿y dónde están las pruebas? Y no las tienen. ¿Sí? O sea, eso es una calumnia. Pero cuando el presidente Gustavo Petro dice, esto pasó, y las pruebas, aquí están, una tras otra. Entonces, es muy diferente. Entonces, acá, lastimosamente, por ese motivo, terminaría muy gravemente la familia Lleras, Vargas Lleras, por ese motivo. Ahora bien, entonces, ya conociendo que la Corte Constitucional derriba ese decreto que permitía que se pudiera, digamos, ¿cómo se puede decir? Expropiar o volver a tomar esos terrenos baldíos que fueron de manera indebida por otras personas, o sea, otras personas se apropiaron de esos terrenos de manera indebida. Entonces, el Estado pelear por esos terrenos y volverlos a recuperar. Entonces ahí es donde empieza a faltar, a brincar el primero. El primero brinca. ¿Quién es? Álvaro Uribe Vélez. Ay, eso es muy costoso, no sé qué, la baluca tal es muy carísimo, no sé qué, en fin, aquello. Mira, yo los voy a vender por debajo de lo que está diciendo el avalúo catastral. Los estoy vendiendo por debajo de lo que dice el avalúo catastral. O sea, el señor no da pie, o sea, no manda puntada sin dedal. O sea, quiere de alguna manera al tipo ganar. Pero el tipo no le preocupa tanto la cosa porque el tipo tiene más propiedades, tiene más tierra. Que se zape de 192 hectáreas es como zaparse uno de un dulce. Aquí es así, como uno lo está observando. Bien, entonces vamos a continuar con la lectura. Entonces, las investigaciones no llegaron a tal. En septiembre del 2020, Vorágine encontró al menos un terreno baldío que fue apropiado y usufructuado por más de 7 años por Lina Moreno de Uribe, representante legal de la empresa El Ubérrimo SAS. En la investigación, la pueden leer aquí, encontramos que la ex primera dama había adelantado acciones legales para quedarse con un predio de 3.400 metros cuadrados. Sin embargo, sus intenciones se vieron frustradas cuando la registradora seccional de instrumentos públicos de Cerete Córdoba, María Estela García Pineda, constató que la acción de Lina Moreno no tenía sustento en cuanto al lote, tenía una falsa tradición y en efecto era un baldío. Así están las cosas. Entonces, si esto lo hicieron así, ahora imagínense por los otros tantos terrenos que tienen, mire cómo lo vinieron haciendo. Ellos se apropiaban, pero como no había quien los estuviera investigando ni nada, tenían a favor la fiscalía, tenían a favor Contraloría, tenían a favor la Procuraduría, tenían a favor Defensoría, bueno, de todo. Hasta la policía, todo, está casi todo al favor de ellos. Ahora que ya no está, ahora que ya no lo tienen, entonces ahora sí se preocupan, ahora sí pelean, ahora sí discuten, ahora sí están allá cantando y llorando. Tomás y Jerónimo, por la senda de sus padres, lo que se hereda no se hurta, dice el adagio popular. Lo que se hereda no se hurta. Siempre yo he visto así. Y hay muchas familias hoy en día heredan y sin embargo hurtan. Ah, terrible. Dice el adagio popular, los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno están detrás de un multimillonario negocio inmobiliario. Se trata de la AUS, una compañía que compra y vende viviendas en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Al parecer, lo revolucionario de su propuesta es que echaron mano de herramientas digitales para alojar su negocio,
pero esto ya lo habían hecho otras compañías en el continente. La startup, como se denomina a este tipo de empresas, no es tan nueva como muchos suponen. De hecho, en su propia página web explican que todo comenzó en el 2012, cuando Tomás Uribe se unió con el empresario mexicano Rodríguez Sánchez Ríos para, entre comillas, hacer un proyecto de desarrollo inmobiliario tradicional de plazas comerciales y residenciales para segmentos medios en Colombia, cierra comillas. Más tarde, en diciembre del 2016, lanzaron la plataforma tecnológica de la AUS. Nuestros colegas de Diario Criterio encontraron datos de este negocio que habían pasado desapercibidos hasta ahora. Por ejemplo, la compañía no fue registrada en Colombia, sino en el estado de Delaware, un diminuto estado de Estados Unidos que es un paraíso fiscal y tiene más empresas que ciudadanos. Será paréntesis. Hoy cuenta con inversiones por 135 millones de dólares y al final del 2021 tenía proyectado realizar transacciones por 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Terrible, y caramba, eso es impresionante. Fueron medios económicos como La República, Forbes y Bloomberg los que en sus portadas registraron como grandes noticias que la AUS hubiese aterrizado inversionistas de la talla de los Jeff Bezos, propietario de Amazon, Gabriel Gilliski, miembro del grupo Gilliski y dueño, entre otros, de Publicaciones Semana, Maluma, el cantante de reggaetón, y Simón Borrero, cofundador y CEO de Rappi, el gigante de los domicilios en América Latina. Según las indicaciones de Vorágine, la US no registra propiedades en Colombia. Ahora mire, si estamos aquí en este momento conociendo esto tan impresionante, vayamos pintando lo siguiente. Hablan de Rappi. ¿Cuántos empleados tiene Rappi hoy? Muchos, ¿no? Pero son mal pagados. Y todo lo que corresponde a su indumentaria la pagan ellos mismos. Los mismos empleados terminan pagando su indumentaria. Esto significa que Rappi tiene una cantidad de dinero y fácilmente podría contratar toda esta cantidad de gente y asignarles un salario bueno, por cierto, y seguir operando bien y estar hasta mejor y tener beneficios laborales mucho más cómodos y mucho más dignificantes y mucho más humanos que los que actualmente tiene, porque hasta donde yo tengo entendido, porque yo alguna vez fui parte de Rappi en algún momento de mi vida, me daba cuenta que si uno le daban ganas de ir al baño, no tenía uno a dónde ir. Uno no podía llegar a la empresa y decir, pues en el baño, no, qué pena, busque a ver en dónde en la calle lo hace, así de sencillo. Es hasta ahí el punto que ni siquiera eso tienen. Pero mire cómo es la vida. Hoy aquí en este video estamos mencionando esta parte y nos sorprende enormemente saber que algunos de Rappi juegan con Uribe. Son socios con Uribe, con los hijos de Uribe. Tienen buenos negocios y no tienen capacidad para sostener todos estos empleados que tienen hoy en día. En las redes sociales pintan, venga, haga 14,000 pesos, no sé qué, por un domicilio, en fin, a cuenta. Cuando podrían pagar mucho más, no 14, podrían pagar el doble, 28,000 pesos. ¿Sí? Pero no, o sea, siempre hemos observado que Rappi lo único que hace es esclavizar a la gente, lastimosamente. Pero si la gente supiera, los que trabajan con Rappi, supieran que esta gente son socios de los hijos de Uribe, ay, más de uno le corre y dice, esto no es así, aquí vamos a pelear. Y lo más chistoso es que alguna vez salió Miguel Abraham Polo Polo peleando, es que ayudándolos. Ese más que nadie lo sabía ya que eso era así, pero se hacía el de la vista gorda. Entonces, a mí me encanta ser valiente y decir las verdades en este escenario, pase lo que pase, pero me gusta. Y me gusta abrirle los ojos y el escenario de conocimiento a la gente para que se den cuenta
cómo están las cosas. Por eso es tan importante que las reformas sociales que promueve el gobierno de cambio se den. La reforma laboral se debe dar, la reforma a la salud se debe dar, la reforma a la justicia se debe dar, la reforma agraria, pero todas que sean comandadas por el Estado, no como lo que está pasando ahora, lo que acaba de surgir ahora en estos 2, 3 días, que la señora Paloma Valencia salió allá como si fuera un héroe a decir, vamos a hacer la reforma a la salud, y ay, carambas, es que son tontos porque creen que están engañando a tontos, a bobos, a idiotas, y nosotros los colombianos alguna vez dejamos ya de ser esas cosas, ya no somos ni idiotas, ni tampoco somos tontos, ni tampoco somos bobos. Y sí tenemos que estar cada día buscando con calidad más esas verdades, entrar y conocerlas, saber que no nos queden los temas grandes, jamás. Bien, seguimos. Lo que sí se encontró fueron 6 propiedades a nombre de Tomás Jerónimo Uribe que suman más de 92 hectáreas, unos 920.000 metros cuadrados de tierra. El primero es un lote rural ubicado en Montería, Córdoba, que según la matrícula inmobiliaria tiene 16 hectáreas y 5.722 metros cuadrados y fue puesto a nombre de los hijos de Uribe el 23 de agosto de 1988. Cuando Tomás tenía 7 años y Jerónimo solo tenía 5. Los dueños anteriores eran Eliodoro José Gómez Mora y Duara Oyola de Gómez. En la investigación también aparecen 3 lotes a nombre de los hermanos Uribe Moreno ubicados en San Carlos, Córdoba. Todos fueron comprados entre junio y agosto del 2005, cuando su padre todavía era presidente de la República, y suman 69 hectáreas, más de 11.547 metros cuadrados, un espacio en el que cabrían algo así como 105 canchas de fútbol. 105 canchas de fútbol. Finalmente, el menor de los hijos del expresidente Jerónimo aparece como propietario de 2 lotes en la vereda El Uchubal del municipio de La Ceja, Antioquia. Los lotes fueron comprados el 14 de noviembre del 2013. Son vecinos de un terreno que está a nombre de su mamá, Lina Moreno, y tiene 29.276 metros cuadrados y 30.706 metros cuadrados, casi 6 hectáreas de tierra. ¿Cuándo las compraron? Las 72 propiedades de los Uribe Moreno fueron adquiridas en un periodo muy amplio de tiempo entre 1978 y 2019, pero hubo unos años mucho más fructíferos que otros para la compra de tierra. 1982, 1983, 2012 y 2013. Los 2 primeros años coinciden con la salida de Álvaro Uribe de la alcaldía de Medellín, en la que estuvo solo 4 meses. Tras haber sido nombrado por el entonces presidente Belisario Betancur. Los 2 últimos con uno de los periodos de mayor expansión de agropecuaria, el ubérrimo SAS, de hecho, fue en el 2013, cuando se realizó la compra del terreno más grande que aparece registrado el nombre de la inmensa hacienda de los Uribe Vélez. El 27 de febrero de ese año, 2013, la señora Cecilia Pardo de Jiménez le vendió al ubérrimo un lote de 100 hectáreas ubicadas en la vereda Los Venados de Ceretí, Córdoba. 12 de los 72 bienes, además, fueron adquiridos mientras Uribe Vélez fue presidente de la República entre agosto del 2002 y agosto del 2010. 5 de esas 12 propiedades sirvieron para agrandar aún más la extensión del ubérrimo y están ubicadas en los municipios de Montería, San Carlos y Ciénaga de Oro. 4 están a nombre de Lina Moreno de Uribe y otras personas y se encuentran en Medellín, y 3 pertenecen a Tomás y Jerónimo Uribe. Los principales vendedores. Un nombre se repite varias veces en la lista de las 72 propiedades de los Uribe Moreno. El del hombre que el 3 de mayo de 1983 le vendió 12 propiedades a Lina Moreno de Uribe, todas ubicadas en Montería y que suman más de 780.000 metros cuadrados.
Se trata de Alfonso Espat Espat, un empresario ganadero y político liberal que fue alcalde del municipio de Cerete en 2 ocasiones, 1988 y 1992. Espat Espat es el patriarca de un clan político que durante muchos años tuvo un enorme poder en el departamento de Córdoba y fue el padre de Carlos Alfonso Espat García, ganadero y empresario que el 12 de octubre del 2018 fue capturado por presuntos vínculos con grupos paramilitares a los que, de acuerdo con denuncias que llegaron a la fiscalía, habría financiado y apoyado. Un día después, Espat García quedó libre. Quedó libre. O sea, siempre tienen para burlarse de la ley, porque no hacen otra cosa. 8 de las propiedades que Espat le vendió a Lina Moreno de Uribe terminaron a nombre de la promotora Balmoral Montería SAS, empresa que se dedica a vender lotes de la parcelación campestre mejor valorizada de Montería. Según le dijo a Vorágine una asesora comercial de una inmobiliaria, la primera dama es quien está detrás del rentable negocio. Cuando Uribe dejó la presidencia en el 2010, su esposa Lina le dijo a El Tiempo que en adelante se dedicaría a las labores del hogar y a cuidar las matas de su jardín. Sin embargo, la ex primera dama también ha tenido tiempo para mover los negocios inmobiliarios de la familia. En el 2017, Cuestión Pública reveló que Moreno de Uribe tenía a su cargo la venta de lotes de este condominio localizado en un predio llamado California, que mide 76 hectáreas y que ofrece a los clientes vivir en una casa campestre estando dentro de la ciudad. Dentro de las matrículas analizadas por Vorágine hay 236.484 metros que pertenecen al proyecto Balmoral de Lina Moreno. Según nos confirmó una asesora inmobiliaria, Balmoral constará de 4 etapas, la primera de las cuales 150 lotes ya están totalmente vendidas, un total de 1.304 metros de la segunda etapa se está vendiendo en 390 millones de pesos. Cada etapa en Balmoral tiene portería, piscina, cancha de tenis y de fútbol. Lina Moreno de Uribe se ha sabido mover, no solo negociando lotes. Vorágine encontró que 4 de los bienes que posee fueron adquiridos a través de permutas con la alcaldía de Medellín. Se trata de predios urbanos a los que se hizo Moreno cuando su esposo era presidente de la República. El de mayor extensión tiene 5.452 metros cuadrados y el más pequeño cuenta con un área de 1.478 metros cuadrados. La forma en que se hizo esta permuta la contaremos en la próxima entrega de esta investigación, Las tierras de los Uribe. De los 72 propiedades a nombre del expresidente Uribe figuran 14, 4 en San Carlos, Córdoba, 8 en Montería, 2 en Maceo, Antioquia. Estos últimos terrenos tienen un pasado salpicado de violencia y una historia con muchos cabos sueltos que todavía no ha sido contada. Espere la segunda parte de la investigación, Las tierras de Uribe. ¿Sí? Eso es todo lo que dice en materia de las 72 propiedades de los Uribe que el país no conocía. Ahora bien, ya uno sabiendo esto, si le echamos una miradita a lo que dijo el señor Uribe, ¿sí? Vamos aquí a Infopresidencia. Aquí tenemos la nota que presentó Uribe el 6 de agosto. Es una nota que uno la lee y frente a lo que uno ya conoció de las 72 propiedades que tiene Uribe en el país y lo que cada una de ellas representa, hagámonos una dimensión y un mejor análisis para entender lo que pasa acá. Si una persona vende 192 hectáreas, pero todavía tiene una cantidad de hectáreas en su poder, y muchos de esos son terrenos baldíos o tierras improductivas. Entonces, si ellos afirman que sus propiedades son productivas, ¿por qué no pagan los impuestos como cualquier colombiano lo haría? Así como tuvieron para tener tanta tierra,
pues así también tienen cualquier cantidad de dinero para pagar al Estado los impuestos, y no estar saqueando el erario público, como lo han estado haciendo, porque prácticamente la mayoría de los escalabros y hecatombes en materia de corrupción en este país, todos están del lado de la derecha. De Duque para atrás es una cantidad de corrupción abismal la que se ha presentado. Que en este gobierno lo que se ha hecho es detenerla, pero todavía hay cantidad que todavía se escapa, pero ahí van. Esos son uno de los grandes logros que tiene este gobierno, que ha frenado enormemente la corrupción. Por eso es que la gente vive ardida. El uribista, la sociedad de la derecha siempre vive ardida. ¿Por qué? Porque pues un presidente como Gustavo Petro, tan inteligente y sabio, tan prudente, tan sensato, tan sincero, tan humano y más cosas, les ha dado donde más les duele, donde más les duele. Entonces, tremendo. Pero vamos a leer rapidita aquí la crónica y con esto ya cerramos este video. Entonces dice así: agosto 6 de 2024, razones y oferta de venta del predio ganadero El Porvenir al gobierno nacional. 1. En 2 de las 4 reuniones con el presidente Petro le expresé estar en desacuerdo con la expropiación del sector agropecuario y estar de acuerdo con compra de predios para proyectos productivos campesinos sin desalojar a los empresarios del campo. Punto ahí. Hasta ahí ese punto uno analiza, vean la cara de cinismo que tiene este señor, que no está de acuerdo con la expropiación, pero sí la hizo en el 2007 él, en su gobierno. Pues a partir de ahí fue que tuvo tantas tierras. ¿Ah? ¿Será o no será? El segundo punto. El presidente me respondió que se debía promover la oferta de tierras, lo cual muchas personas han hecho a través de Fedegan. También agregó que se debería promover entre empresarios que puedan realizar la venta parcial al Estado para resolver problemas sociales. Mi familia ha compartido esta tesis. Tercero, hace unas semanas antes, unos avalúos prediales muy altos en San Carlos, Córdoba, reclamé a los funcionarios del Agustín Codaxi y agregué que entonces consideraron comprar el predio. Cuarto, he recibido una serie de visitas de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras encabezados por su director, el doctor Felipe Harman, quien me preguntó que si se vendía. Le dije que sí. Le anoté que a un precio muy inferior al avalúo catastral que corresponde a San Carlos. 5. Le solicité al doctor Harman que se reconsideraran los avalúos en la región para que quienes allá trabajamos podamos seguir en la ganadería. Punto aparte. Ahí es donde uno dice, oiga, qué vileza y qué hipocresía tan bestial. O sea, ellos pidiendo que se bajen los avalúos, pero carambas, tienen tanta tierra. Pobrecitos, tienen tanta tierra, pero no tienen para pagar los impuestos. Qué cosa tan terrible. Las cosas son parejas. Si yo tengo tanta tierra, así como tengo tanta tierra y la pongo a producir, ya sea vendiendo pedazos, metros, qué sé yo, o haciendo centros comerciales, o haciendo condominios aquí, allá, o edificios, hay plata suficiente para pagar impuestos. Suficiente, pero miren cómo son ellos. O sea, quieren acaparar, pero en ningún momento soltar. El predio ofrecido y solicitado tiene aproximadamente 192 hectáreas en condiciones de alta productividad sostenible y al alcance de la ganadería empresarial y también campesina. 7. Los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras en sus visitas han recaudado directamente toda la información pertinente. Atentamente, a Álvaro Vélez. Digo, esta gente ha hecho eso. Ahora me imagino, ¿qué pensará esa gente cuando se enteran que el tipo tiene tanta propiedad, tanta tierra? ¿Qué pensarán? Es lo que uno siempre está pintando en la mente. Entonces, esas son las cosas que pasan en nuestro país, Colombia. En Colombia pasa todo eso. Único país en el planeta Tierra donde pasan estas cosas. Un señor acapara tierras, tierras y tierras y tierras y tierras, pero no tiene para pagar impuestos. Tremendo.
Bueno, amigos, amigas, eso es todo. Espero que en este video pues haya quedado claro esta parte muy interesante. Hagan sus comentarios, por favor, suscripciones, muchas gracias. Gracias para las personas que se suscriben y que comparten a otras personas este canal para que también se puedan enterar. Estamos ahí promoviendo la verdad todo el tiempo con tanta valentía, ¿sí? Con tanta valentía y sin temblar. Muchas gracias y nos vemos en otro espacio y en otro video. Hasta pronto.